Buenos días, Dios los bendiga. Acá empezando, se movió la cámara. No tengo nada planeado. Acá me sigue completamente el Espíritu Santo, Dios, el triuno. ¿Ves? Hasta ya se malogró la musiquita, la alabanza. Todo es improvisto, perdonen, todo es improvisto, tratando de ser lo más espiritualmente que yo pueda, dándole el mensaje, la buena nueva de Dios y ser lo más natural que yo pueda. Créanme, no entreno, no practico, no nada, nomás improviso así en una. Le digo a Dios qué mensaje quiere que le den a ustedes y se lo doy. Dios me ayude a que yo hable y me entiendan, y también que a ustedes les dé luz, porque créanme, si no le da luz, lo que yo digo va a parecer locura. Mayormente exhortando, casi nunca he escuchado en las iglesias lo que yo les voy a decir el día de hoy. Exhortando porque quizás ella tenga otra manera de decirlo, o quizás yo no lo haya entendido. Bueno, aquí presentándome, el hermano Jorge Mari le va a decir la palabra del día de hoy, y la palabra del día de hoy es la fuente de la fe. La fuente de la fe. Esta palabra va a ser de gran beneficio para su vida, los va a guiar a conocer más a papá, los va a guiar a que más su vida fluya como el agua cristalina en un río, así de hermoso, y vivan en el cielo mientras están en la tierra. Entonces empiezo unos segundos. No se conecta nadie, no importa, aquí voy. La fuente de la fe. Dios me lo bendiga. La fe tiene una fuente. Esta fuente no se halla en los santos, en nosotros, sino en Dios. Si la fuente de la fe se hallara en los creyentes, en ti, sería una fe muy frágil. ¿Quién puede tener fe? Muchos hijos de Dios se entristecen porque no poseen una fe mayor. Se ponen tristes, ¿verdad? Porque no tienen una fe como ellos desearían. Algunos de ellos no solo carecen de una fe mayor, sino incluso carecen de un poco de fe. Repito, algunos de ellos no solo carecen de una fe mayor, no tienen mucha fe, sino incluso carecen de un poco de fe. Casi no tienen nada de fe. En la realidad, a menudo reconocemos que carecemos de fe. Constantemente anhelamos tener más fe, a fin de confiar en Dios y lograr que Él realice grandes milagros en beneficio nuestro. ¿A quién no le agradaría tener mucha fe? Tanta fe que Dios fácilmente se manifestara en nosotros y nos dieran el milagro que deseáramos, ¿verdad? Continúo. Anhelamos poseer una fe de carácter práctico, que nos permita encomendar todas las cosas a Dios fácilmente y con tranquilidad. Qué hermoso sería tener esa fe, ¿no? De un carácter práctico, fácil y tranquilo. Muchas veces pensamos, si tan solo pudiera tener mayor fe, entonces todo estaría bien. Escuchen, repito, si tan solo pudiera tener mayor fe, entonces todo estaría bien. ¿Se dan cuenta en qué se enfoca acá? Si tan solo pudiera yo tener
tan solo un poco de fe, todo estaría bien. Frecuentemente exclamamos con admiración: si tan solo tuviera la fe de fulano o mengano, entonces todo estaría en buen orden, ¿verdad? Porque tú dices, esa persona tiene éxito, esa persona tiene su carro, esa persona tiene su casa, ¿cómo quisiera tener esa fe? Todos anhelamos fe, pero nos enfocamos en nosotros o en alguien. ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor que aumente nuestra fe? Padre, dame más fe. Necesito más fe. ¿Acaso esta fe es solo para un grupo privilegiado de creyentes? ¿Acaso esta fe nomás era para Pablo, para Pedro en la Biblia? ¿No era para mí? ¿O para ti? ¿Será verdad que no podemos tener una fe mayor? ¿Será verdad que estoy limitado a mi fe? En el Señor sí existe una manera, pero solo aquellos que anhelan fe podrán obtenerla. Repito, dice así: en el Señor sí existe una manera de tener fe, pero solo aquellos que anhelan fe podrán obtenerla. ¿Tú anhelas fe? ¿Deseas esa fe? ¿Sí? Escúchame y verás. Entonces, voy a sintetizar lo que dije aquí. Mayormente nos enfocamos en nosotros buscando fe. Dice, o quizás si tuviera la fe de fulano o mengano, seguimos buscando en el lugar que no debiéramos. No podemos buscar en nosotros y no podemos buscar en otras personas. Aquí les va por qué. Hoy en día muchos santos claman por obtener una fe mayor. Los santos somos nosotros. Tú, yo. Pero ¿de dónde viene tal fe? ¿De dónde viene tal fe? Los santos aspiran a tener una fe mayor por sí mismos. Yo quisiera tener una fe mayor por mí mismo. A ver, voy a orar, a leer la Biblia. Voy a darle un sencillo al pobre. Buscamos y buscamos, pero a las finales todo sigue igualito. Mi fe no ha crecido. Los santos aspiran a tener una fe mayor por sí mismos. ¿Será este un error? Sí, es un error. El error de ellos es que buscan obtener esta fe en sí mismos. Así pues, buscan fe en la fuente equivocada. ¿Se dieron cuenta? No es ninguna sorpresa que nunca la obtengan. No es ninguna sorpresa que no la obtengamos. Si nosotros empezamos a buscar la fe en mí, haciendo cosas buenas o lo que sea, o meditando o leyendo la Biblia, pero me enfoco en mí para sacar un poquito de fe, o comienzo a mirar a una persona que ha tenido éxito o le ha ido bien por su fe, pero yo me enfoco en ella tratando de ver si enfocándome en ella me va a dar fe. ¿Qué creen? Estoy buscando fe en la fuente equivocada. Por sorpresa, nunca la vamos a obtener. Dime tú, ¿tienes fe? ¿Verdad que no mucho? Quizás nada. Porque al decirte esta pregunta, seguro te estás enfocando en ti mismo. Ya comenzaron a entrar los foquitos de Navidad. Quédense, incentívenme.
Esta palabra va a ser de mucho provecho en tu vida. Con esta palabra vas a vivir exitosamente. No sean tímidos. Ahí voy a saludar. Yami, ¿cómo está? Hermana, Natalie, hola. Roger Funes, quédate ahí. Amigo de la chamba. Continúo. Entonces buscamos la fe en la fuente equivocada. O buscamos en cierta persona, buscamos nosotros. Es por eso que no obtenemos nada. Continúo. Todos nosotros nos preguntamos, ¿tengo yo fe? ¿Puedo yo confiar en Dios con respecto a tal o cual asunto? ¿Es mi fe suficiente? La respuesta a esta pregunta siempre ha sido no. Y no puedo. Este es un gran sufrimiento. Repito, todos nosotros nos preguntamos, ¿tengo yo fe? ¿Tengo yo fe? ¿Puedo yo confiar en Dios con respecto a tal o cual asunto? ¿Le puedo encomendar a Dios mi familia? ¿Tengo esa fe? ¿Es mi fe suficiente? La respuesta a esta pregunta siempre ha sido no y no puedo. Este es un gran sufrimiento, pero nosotros no deberíamos hacernos tales preguntas. No estamos haciendo las preguntas equivocadas. Nosotros no deberíamos hacernos tales preguntas. Nosotros no somos la fuente de la fe. Nosotros no somos la fuente de la fe. Así que no debemos esperar hallar en nosotros mismos una fe mayor. Sería imposible. Cuantas más preguntas nos hacemos al respecto y más escudriñamos y examinamos en nuestro interior, más sentimos que no tenemos fe o que nuestra fe es muy pequeña. Entre más nos observamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que no tenemos fe o tenemos un poquito de fe. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros no somos la fuente de la fe. Repito, ya que la fuente de la fe no está en nosotros, no podemos obtenerla si la buscamos en nosotros mismos. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Dice así, ya que la fuente de la fe no está en nosotros, no podemos obtenerla si la buscamos en nosotros mismos. Por tanto, debemos aprender esta lección, que la fe no se origina en nosotros. Por ello, si nos analizamos a nosotros mismos, jamás podremos percibir o sentir que tenemos fe. Repito, por ello, si nos analizamos a nosotros mismos, jamás podremos percibir o sentir que tenemos fe. Por más que te escudriñes, hermano, por más que haga lo que sea, pero trate de mirarte y al mirarte a ti encontrar fe, lamento que nunca la vas a encontrar. Continúo. A ver quién se metió. Nadie. Hoy sí tengo más récord que la semana pasada. Y lo raro es que cuando hablo con ellos, oh sí, me voy a meter, ahí voy. Ni uno. Bueno. Les repito que esta palabra es agua viva para tu vida. Esta palabra no la vas a escuchar en ninguna iglesia. Exhorto, no hablo mal de las iglesias. Esta palabra no es para cristianos. Esta palabra es para reales cristianos. Esta palabra es vida para tu vida. Esta palabra es para que vivas en el cielo mientras estés en la tierra
rodeado del mal. Esta palabra es para que le ganes al diablo, para que ya no sea más ignorante. Te exhorto, no solo te pongas a mirarme ahí sin que te muestre, manifiéstate, ponte en vida, es para tu bien. ¿No quieres estar enfermo? Escucha mi palabra, te voy a enseñar qué es la fe. ¿No quieres estar pobre? Escucha mi palabra, que es la palabra de Dios. Exhorto a esos que me tratan de confundir, diciendo que, te crees Dios. Dios los bendiga a ellos. Repito, esta palabra es vida para tu vida, para que tengas todo lo que deseas, simplemente terminando con tu ignorancia y escuches esto que es de gran beneficio y sepas lo que Dios quiere para ti. Continúo. La palabra de Dios nos dice cuál es la fuente de la fe. La palabra de Dios nos dice cuál es la fuente de la fe. Y dice así: por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Ahí lo dijo en la Biblia, en Efesios 2:8. Este versículo de la Biblia es muy claro. La fe no es dada por Dios. Encontramos palabras parecidas en Hechos 3:16. La fe que viene por medio de Él. La fe que viene por medio de Él. Por tanto, debemos saber que la fe se origina en Dios y no en nosotros. Esto quizás pueda parecernos una verdad bastante común y ordinaria, con la cual todos nosotros estamos bien familiarizados. Quizás lo sepas, quizás estés recontra familiarizado, o yo ya lo sabía, que la fe no viene de mí, es de Dios. Ok, está bien, te felicito. Saludos, Che Pepe, acá tratando de la palabra hermanazo. El tema hoy es la fuente de la fe. Ok, repito. Aquí en dos partes de la Biblia, que hay muchas, en Efesios 2:8 habla que la fuente de la fe es Dios. Inclusive en Hechos 3:16 dice la fe que viene por medio de Él. ¿Quién es Él? Dios, ¿verdad? Por tanto, debemos saber que la fe se origina en Dios y no en nosotros. Esto quizás pueda parecernos una verdad bastante común y ordinaria, con la cual todos nosotros estamos bien familiarizados. Quizás lo sepas, qué bien. Pero en realidad son pocos los que verdaderamente están conscientes de la importancia de conocer cuál es la fuente de la fe. ¿Se dieron cuenta? Pero en realidad son pocos los que verdaderamente están conscientes de la importancia de conocer cuál es la fuente de la fe. Esto es sumamente importante. El saber esto cambiará tu vida completamente. Te ayudará a hablar más fácil con Dios. Por eso lo hice acá, que es sumamente importante. Si en verdad entendiéramos que Dios mismo es la fuente de nuestra fe, nunca nos preguntaríamos: ¿tengo suficiente fe? ¿Tengo fe? Estas preguntas indican que aún no hemos entendido que Dios es la fuente de nuestra fe. Pues si realmente entendiéramos esto, entonces no haríamos tales preguntas. Repito, si en verdad entendiéramos que Dios mismo es la fuente de la fe, no haríamos estas preguntas. ¿Tengo suficiente fe? ¿Tengo fe? No. Si realmente entendiéramos esto, no haríamos. Si entendiéramos que la fuente de la fe es Dios, no nos preguntaríamos eso. No nos dirigiríamos a nuestra persona. En nuestra persona no hay fe. Continúo. Dios es el dador de la fe. ¿Se dieron cuenta? Él es la fuente de la fe. Aún así, el hecho de que Dios sea la fuente de la fe no significa simplemente que Él nos da la fe.
Dios, dale luz para que entiendan esta parte. Repito, Dios es el dador de la fe. Él es la fuente de la fe. Aún así, el hecho de que Dios sea la fuente de la fe no significa que simplemente que Él nos da la fe. No, más bien significa que los hombres obtienen la fe o que su fe aumenta por medio de Dios. ¿Se dieron cuenta cómo está la figura acá? Dios, dale luz para que entiendan como yo entiendo. Se lo voy a repetir porque esta es una parte importante. Dice así: Dios es el dador de la fe. Él es la fuente de la fe. Aún así, el hecho de que Dios sea la fuente de la fe no significa simplemente que Él nos da la fe. Él simplemente no te da la fe. Más bien, significa que los hombres obtienen la fe o que su fe aumenta por medio de Dios. ¿Se dieron cuenta ahora sí? O sea, Dios no te lo da así nomás. O no lo consigues así nomás. Ah, te voy a dar fe. Sino que tu fe aumenta por medio de Dios. Que la fe aumenta por medio de Dios. Ya que Dios es la fuente de la fe. ¿Se dieron cuenta? Más bien significa que los hombres obtienen la fe o que su fe aumenta por medio de Dios, ya que Dios es la fuente de la fe. Se lo voy a explicar. En otras palabras, la razón por la que los hombres tienen fe o obtienen más fe se debe a que Dios es de una naturaleza tal que resulta fácil para los hombres confiar en Él. Dios es de una naturaleza tal. Él nunca cambia. Él es el Todopoderoso. Acá se lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir esto que es una naturaleza tal? Significa que no tenemos que preguntarnos, ¿tenemos fe? No nosotros. ¿O tenemos suficiente fe? No nosotros. Estas no son las preguntas cruciales. Dicha pregunta nos mantendrá en tinieblas y desalentados. Más bien deberíamos preguntarnos: ¿es Dios confiable? ¿Es Él honesto? ¿Es Dios digno de confianza? ¿Quebrantaría Él sus promesas? ¿Son reales el poder y el amor de Dios? Debido a que siempre estamos pensando en nosotros mismos, cuando más escudriñamos, más descubrimos que en nosotros mismos no tenemos fe. Pero si en lugar de ello nos concentramos en Dios, descubriremos que la fe surge espontáneamente. Ahora sí se están dando cuenta, ¿verdad? Espero que sí. La fe no se origina en nosotros mismos. No debe sorprendernos entonces que cuando nos examinamos a nosotros mismos no encontramos nada de fe, ni un poquito. A ver, exhortando, examínate ahorita. ¿Qué tan grande es tu fe? De seguro casi nada, ¿no? Porque nosotros no obtenemos la fe enfocándonos en nosotros mismos. Es un gran error. Se obtiene fe enfocándonos nuestra mirada en Dios. Cuando más contemplamos a Dios y meditemos en Él, más fe tendremos. Simplemente hazte esta pregunta, repito. ¿Es Dios confiable? Seguro que sí. ¿Es Él honesto? Seguro que sí. ¿Es Dios digno de confianza? Seguro que sí. Él cumple, ¿es Dios digno de confianza? ¿Quebranta Él sus promesas? No. ¿Son reales el poder y el amor de Dios? Sí, son reales. Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, que quiere decir que estamos meditando en Él,
más fe tendremos. Ahora se está dando cuenta quién es la fuente de la fe y cómo debemos de actuar para tener una fe mayor. La clave para tener una fe mayor es enfocándonos en Dios y haciéndonos preguntas simples. ¿Dios es confiable? ¿Dios cambia? ¿Dios cumple sus promesas? Claro que sí. De esa manera nuestra fe va a crecer. Continúo. Quizás un ejemplo nos ayude a entender mejor esta lección. A ver, acá va un ejemplo. En cierta ocasión, unos hermanos acudieron a mí para conversar acerca de este tema, el tema de la fe. Ellos sentían que tenían muy poca fe, pero yo les dije que su fe no era pequeña, sino que su Dios era muy pequeño. Si querían una fe mayor, necesitaban un Dios más grande. Les dije que tener fe significa que encomendamos nuestro ser y todos nuestros asuntos a otra persona. ¿Se están dando cuenta? Acá está dando el hermano un ejemplo que dice que ellos sentían que tenían muy poca fe. Pero yo le dije que su fe no era pequeña, sino que su Dios era muy pequeño. Si sentían una fe mayor, necesitaban un Dios más grande. Le dije que tener fe significa que encomendamos nuestro ser y todos nuestros asuntos a otra persona. Así pues, creer en Dios significa entregarnos a Dios y encomendarle a Él nuestros asuntos, confiando que Él habrá de encargarse de tales asuntos por nosotros. ¿Entendieron? Repito. En cierta ocasión, dice, un hermano acudieron a mí para conversar sobre el tema de la fe. Ellos sentían que no tenían muy poca fe. Ellos sentían, tengo muy poca fe. Pero el hermano le dijo, su fe no era pequeña, sino que su Dios era pequeño. Si querían una fe mayor, necesitaban un Dios más grande. Les dije que tener fe significa que encomendamos nuestro ser y todos nuestros asuntos a otra persona. Eso es fe. Si yo te encomiendo algo a ti, es porque yo te tengo fe, ¿verdad? Que lo vas a cuidar. Así de simple. Entonces, si tú no tienes fe, si yo no tengo fe no te tengo fe, no te voy a dar nada. Es lo que está tratando de decir este hermano. Es por eso que nosotros, dice, ellos sentían que tenían muy poca fe, pero yo les dije que su fe no era pequeña, sino que su Dios era muy pequeño. O sea, yo a ti no te veo que calificas para darte algo, entonces no tengo fe hacia ti. El problema ahí no es la fe, sino que yo te miro a ti no confiable. Es lo que pasa con nosotros ante Dios. Pues no confiamos en Dios. Lo vemos a Dios muy pequeño. Es por eso que no tenemos fe hacia Él. Es por eso que no tenemos fe. Porque si supiéramos que al darle todo lo nuestro y tuviéramos fe confiando en Él, porque fe es confiar en la otra persona, y en este caso es nuestro Padre, ¿qué creen? Aumentaría nuestra fe. ¿Por qué? Imagínate si realmente se lo das a Dios tus finanzas y comienza a aumentar tus finanzas. Dime, ¿también no aumentará tu fe? Claro que sí. El problema ahorita, acá me estoy dando cuenta que en sí no es fe, no es la fe. Es la fe, pero es la confianza que le tienes a Dios. Tu confianza es pequeña. Y eso quiere decir que tu fe es pequeña. Le dije que tener fe significa que encomendamos nuestro ser y todos nuestros asuntos a otra persona. ¿Se los dije? Así pues, creer en Dios significa entregarnos a Dios y encomendarle a Él nuestros asuntos, nuestra familia, nuestra economía.
confiando que Él habrá de encargarse de tales asuntos por nosotros. Confiando que Él se encargará de nuestros asuntos por nosotros. Y acá le continúa diciendo, les pregunté, cuando ustedes le encomiendan sus asuntos a otra persona, se preguntan acaso, si yo te encomiendo un asunto mío a ti, ¿acaso yo te pregunto, ¿tengo yo fe para confiar en esa persona? ¿Sería mi fe suficiente como para confiar en ella? No. Nunca se hacen esta clase de preguntas, más bien se pregunta, ¿puedo fiarme de esta persona? Y no, ¿tengo yo fe en ella? ¿Sí se dieron cuenta de esta parte? De las preguntas no se confundan, Padre, dale luz. O sea, si yo te confío algo a ti, las preguntas que yo hago no me fijo en mí. Esta pregunta, yo al darte algo a ti, supuestamente, yo no me hago estas preguntas. ¿Tengo yo fe como para confiar en esta persona? ¿Tengo yo fe para confiar en esta persona? Yo no me hago esa pregunta. Yo voy directito a ti. Si confío en ti, no si yo tengo. ¿Se dan cuenta? Y la otra pregunta es, ¿será mi fe suficiente para confiar en ella? Yo no me haría esas preguntas si yo tengo que encargar algo a ti. Yo voy directito a ti y a nivel tuyo yo veo si confío en ti. Yo no me miro a mí para confiar algo en ti. Si te das cuenta, el orden de los factores en Dios, si yo me miro en mí para confiar en ti, estoy yendo a la fuente equivocada. Porque yo, para confiar en alguien, tengo que fijarme en la otra persona. Por eso dice acá que estas preguntas están erradas. Porque estas preguntas hablan de mí, no de ti. Y en este caso, la otra persona es nuestro Padre. Solo acá estoy poniendo un ejemplo. No se confundan, Dios mío, dale luz. ¿Tengo yo fe para confiar en esta persona? ¿Tengo yo? Yo no me haría esa pregunta. ¿Sería mi fe suficiente para confiar en ella? No. Nunca se hacen esta clase de preguntas. Más bien se preguntan, ¿puedo fiarme de esa persona? Me enfoco en ti. ¿Puedo fiarme en ti si te doy algo? Y no, ¿tengo yo fe en ella? ¿Puedo fiarme de esta persona? Y no, ¿tengo yo fe en ella? Supongamos que usted es dueño de una tienda, acá va otro ejemplito, y contrata un administrador a quien le encarga su negocio. Cuando usted contrata a dicha persona, no se pregunta, ¿tengo yo fe en esa persona? ¿Tengo yo fe en esa persona? ¿Será mi fe demasiado pequeña? ¿Necesito yo tener más fe en esa persona? No me haría esas preguntas. Yo, no. En lugar de ello, usted se pregunta, ¿puedo fiarme de esa persona? En este caso es Dios. ¿Es ella honesta? ¿Es esta persona leal y confiable? Puesto que encuentra que esta persona es honesta, digna de confianza y leal, usted espontáneamente le encomienda su negocio. ¿Se dieron cuenta? Usted no tiene que preguntarse si tiene fe o si su fe es lo más suficiente grande. No. ¿Se dieron cuenta de esta parte? Repito, acá hay preguntas cerradas. Si nosotros nos preguntamos a nosotros si tenemos fe o si yo tengo fe para confiar en tal persona, estamos yendo por el camino equivocado. Porque nosotros no tenemos fe. Pero si nosotros nos enfocamos en la otra persona y decimos, esa persona es leal, ¿puedo fiarme de esa persona?
puesto que esa persona es honesta, digna de confianza y leal, usted espontáneamente le encomienda su negocio. ¿Se dieron cuenta? Si usted no tiene que preguntarse si tiene fe, así no nace la fe, o si su fe es lo suficientemente grande, tampoco. Debemos confiar en Dios de la misma manera. ¿Se dieron cuenta? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mi corazón. Bueno, no está en el tema que yo estoy, pero amén. Hilda. Entonces, hermanos, un pequeño break. Espero que hayan entendido, porque hoy vine un poco tartamudo. Entonces, acá consiste en dónde nos enfocamos para que se origine la fe. Si nosotros vamos de la manera equivocada, que es preguntarnos a nosotros, al preguntarnos a nosotros estamos yendo hacia nosotros. Y por más que busquemos no vamos a encontrar nada. Acá lo está diciendo bien claro. Es por eso que dice, ¿tengo yo fe? ¿Mi fe es suficiente grande? No. Pero si nosotros comenzamos a ver a Dios, que en este caso es la persona confiable, y vemos que es leal, y que nunca nos va a fallar, espontáneamente su fe crecerá. Debemos confiar en Dios de la misma manera. No tenemos que preguntarnos, ¿tengo fe? ¿Es mi fe lo suficientemente grande? ¿Cuánto deberá aumentar mi fe? Más bien lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿es Dios honesto? ¿Es Dios fiel? ¿Es Él digno de confianza? ¿Se arrepentirá Dios de su promesa y no cumplirá su palabra? Si Dios es honesto y fiel y digno de confianza, y si Él promete y cumple sus promesas, entonces ciertamente no necesitamos escudriñarnos ni examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos fe. ¿Se dieron cuenta? Si Dios es todo eso, tan confiable, no necesitamos vernos a nosotros mismos, sino verlo a Él. La fe no se origina en nosotros mismos. La fe es la confianza que surge del hecho de que la otra persona es honesta, y en este caso nuestro Padre. Esta persona es estable, digna de confianza y fiel. Por lo tanto, lo que hace falta no es una fe más grande, sino un Dios más grande. Me dio Cesarín. ¿Comprendieron esta parte hermosa? Repito. Debemos confiar en Dios de la misma manera. No tenemos que preguntarnos, ¿tengo fe? ¿Es mi fe lo suficientemente grande? ¿Cuánto deberá aumentar mi fe? Más bien, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿es Dios honesto? ¿Sí o no? Sí. ¿Es Dios fiel? ¿Sí o no? Sí. ¿Él es digno de confianza? Sí, Él va a hacerlo. ¿Se arrepentirá Dios de su promesa y no la cumplirá su palabra? No se va a arrepentir y sí va a cumplir su palabra. Si Dios es honesto, fiel y digno de confianza, y si Él promete y cumple sus promesas, entonces ciertamente no necesitamos escudriñarnos, ni mirarnos, ni examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos fe. Más bien espontáneamente nos entregamos completamente a Dios y encomendamos todos nuestros asuntos, nuestra familia, todo a Él.
En esto consiste la fe. La fe no se origina en nosotros mismos. La fe es la confianza que surge del hecho de que la otra persona es honesta, estable, digna de confianza y fiel, que es nuestro Padre. Por lo tanto, lo que hace falta no es una fe más grande, sino un Dios más grande. Porque si tú supieras que Dios es el Todopoderoso, que es lo máximo, que nunca falla, le confiarías inmediatamente todas tus cosas. Pero de la manera que, como no lo sabes que es todopoderoso, no se lo das. Pues ahorita te exhorto. Dios es el Todopoderoso. Él todo lo puede. Y de la manera que tu fe va a crecer es cuando se lo des todo a Él, surrender, y Él hará por ti. Y cuando lo haga por habérselo dado, que es fe, te lo dará y tu fe crecerá. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. No se vayan. Continúo. Estoy excitado. A ver quién entró. A Dios gracias, hay 2 personas. Dios los bendiga. Esta palabra va a ser de gran beneficio en tu vida. Cuando tú la escuches, ve los ríos, que el agua cristalina como corre, así correrá tu vida, será así de hermosa. Porque la palabra que yo traigo es la palabra de mi Padre, que es agua viva. Créeme, Dios te dé luz para que me entiendas. Continúo, la fuente de la fe. La mayor parte del tiempo no nos atrevemos a entregarnos a Dios, ni a encomendarle nuestros asuntos, con el pretexto de que nuestra fe es muy pequeña. ¿Se dieron cuenta? No le doy nada a Dios porque mi fe es muy pequeña. Nos enfocamos en nosotros. En realidad, la razón por la cual no nos atrevemos a encomendarnos a Dios no es mi falta de fe, ni lo escaso que la tengo. Antes bien, lo que sucede es que pensamos que Dios no es confiable. ¿Se dieron cuenta? Es por eso que no tienes fe, porque crees que Dios no es confiable. ¿Ah? Si Dios es fiel, ¿por qué no confiamos en Él? Si Dios es digno de confianza, ¿por qué no depositamos nuestra confianza en Él? Si Dios es leal, ¿por qué no dependemos de Él? Si Dios es leal, deberíamos depender de Él. Si Dios siempre cumple sus palabras, ¿por qué no confiamos en Él según sus promesas? Abrigamos el temor de que Dios sea una persona contradictoria, desleal, deshonesta y que no cumple sus promesas. Este es el verdadero motivo por el cual no tenemos fe. No confiamos en papá. No es porque tengo fe, mi fe chiquita, grande, no. El verdadero motivo por el cual no tenemos fe es porque no confiamos en Dios. Así de simple. ¿Se están dando cuenta? Entren, incentívenme. Esta palabra va a ser de muy beneficio para tu vida, te lo garantizo. Entonces me quedé aquí. Este es el verdadero motivo por el cual no tenemos fe. No confiamos en Dios. Es tiempo de confesar nuestro pecado. Ese es un gran pecado. Padre mío, perdóname, no confío en ti. Estoy pecando ante ti. Ayúdame a confiar. Yo tengo fe. No, ayúdame. No es fe. Padre, así directito. Te doy a mi familia. Te doy mi finanza. Te doy mi salud. Perdóname si antes no te lo di. Te lo doy en el poderoso nombre de Jesús. Eso es fe. Este es el verdadero motivo por el cual no tenemos fe.
Es tiempo de confesar nuestros pecados. Sabemos que el banco es honesto. Miren, escucha acá otro ejemplo. Sabemos que el banco es honesto y confiable y por ello depositamos ahí nuestro dinero, ¿verdad? ¿Por qué depositas el dinero en tu banco? Porque confías en el banco. Pues confía en este banco. Este banco es Dios. ¿Sí están entendiendo? La pregunta que hacemos es si el banco es honesto. No preguntamos si nosotros tenemos fe en el banco. ¿Se dieron cuenta? La pregunta que hacemos es si el banco es honesto, si Dios es honesto. No preguntamos si nosotros tenemos fe en el banco. Cuando tú depositas tu dinero en el banco, confías en él y te haces esta pregunta. Dios, dale luz para que no se equivoquen. La pregunta que hacemos es si el banco es honesto, si Dios es honesto. No nos preguntamos si nosotros tenemos fe en el banco. ¿Se dieron cuenta del orden? Otro ejemplo. Acá en el banco, como nosotros confiamos en el banco, depositamos nuestro dinero. Y la pregunta que nos hacemos mire el orden. ¿El banco es honesto? Es lo primero que me pregunto. El banco, en este caso, Dios es honesto, es por eso que le deposito mi dinero, es por eso que le voy a depositar mi familia. De esa manera nace la fe. De ese punto inicial consiste la fe, en confiar en Dios, en saber que es un Dios grande. Porque si tú, es como el otro hermano le dijo, no es que tú no tengas fe, lo que pasa es que tu Dios es chiquito. Porque si supieras que tu Dios es grande, todopoderoso, mucho más poderoso que el banco, le depositarías tu dinero, le confiarías tu economía. Este ejemplo del banco me gustó. La pregunta que hacemos es si el banco es honesto. No preguntamos si nosotros tenemos fe en el banco. Eso no preguntamos, ¿verdad? Ahí se dan cuenta el orden, cómo es la fe. Acá otro ejemplo. Espero que me hayan entendido. ¿Sí me entendieron? Bueno. Acá hay otro ejemplo. Cuando un bebé está en peligro, él se calma y su temor termina en cuanto toca la mano de su padre o reconoce el rostro de su madre. Él no confía en ninguna otra persona. ¿Por qué nadie más es digno de confianza? El bebé confía en sus padres porque ellos son dignos de confianza. ¿Por qué no hay que ser como este bebé? Mirar a nuestro padre y tenerle la confianza como la tiene ese bebé en la mamá. Cuando este bebé mira a la mamá, duerme tranquilito. Así nosotros mismos también miremos a papá. Y les garantizo que su fe crecerá porque ustedes al mirarlo a él, sentirán esa confianza, sabrán que están confiando en él y de esa manera su fe crecerá. Si nosotros nos enfocamos al revés, no pasará nada. Espero que me entiendan. Continúo. La fe es algo natural y espontáneo. La fe es algo natural y espontáneo. Surge espontáneamente y sin vacilar debido a que ponemos nuestra confianza solamente en aquellos que consideramos dignos de confianza. ¿Se dieron cuenta de esta explicación aquí? La fe es algo natural y espontáneo. Surge espontáneamente y sin vacilar debido a que ponemos nuestra confianza solamente en aquellos que consideramos dignos de confianza. No necesitamos una fe más grande, sino que necesitamos conocer la fidelidad y la lealtad de nuestro Dios y punto. ¿Entendieron?
A ver, uno que otro nomás, está bien. Espero que después lo miren en video, porque les repito, esta palabra es agua viva. Repito acá, me gusta repetir para que entiendan. La fe es algo natural y espontáneo. Surge espontáneamente y sin vacilar debido a que ponemos nuestra confianza solamente en aquellos que consideramos dignos de confianza. No necesitamos una fe más grande, sino que necesitamos conocer la fidelidad y lealtad de nuestro Dios. Si entendemos que Dios es la fuente de nuestra fe, ya no buscamos fe en nosotros mismos. En lugar de ello, levantaremos nuestra mirada hacia Dios y procuraremos conocerle. ¿Entendieron? Si entendemos que Dios es la fuente de nuestra fe, ya no buscaremos fe en nosotros mismos. En lugar de ello, levantaremos nuestra mirada hacia Dios y procuraremos conocerle. Conoce a Dios, enfócate en Dios. Al conocerle, vas a tener confianza en Él. Al tenerle confianza a Él, le vas a dar tu familia, tus finanzas, tu salud. Y por dárselo, Él va a actuar en ti. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Te va a curar. Va a mantener a tu familia libre de todo problema, de toda enfermedad, de toda muerte. Tu economía se levantará. Dime, al hacer esto primero y al tener tú esos resultados, ¿no va a crecer tu fe? Seguro que sí. Pero si consideramos que Dios es de fiar, no pondremos nuestra confianza. Pero si consideramos que Dios es de fiar, no pondremos nuestra confianza en Él. Por supuesto que la pondremos en Él. Repito, cuando se me perdió. Cuando nos demos cuenta de que Dios es absolutamente digno de confianza, nuestra fe espontáneamente crecerá. Si sabemos que Dios es fiel, confiaremos en Él. Pero si consideramos que Dios no es de fiar, no pondremos nuestra confianza en Él, así de simple. Nuestra fe tiene fundamento sólido, debido a que se basa en Dios. Nuestra fe tiene fundamento sólido, debido a que se basa en Dios. No depositamos nuestra fe en nosotros mismos, sino en Dios. Tenemos que hacer la siguiente distinción. No creemos en nuestra fe, sino en Dios. El error que cometen algunos creyentes es que creen en sus propios sentimientos de fe, más que en Dios mismo. Oh, estoy triste, no tengo fe. Dios no actúa en ti. Porque estamos buscando en la fuente equivocada, antes de enfocarnos en Dios. Más tenemos fe en nuestros sentimientos. Eso es un terrible error. Si ellos sienten que no tienen fe, si yo no siento que no tengo fe, entonces no confían en Dios, ni le encomiendan nada. ¿Se acuerda del orden de los factores que siempre les digo? Si ellos sienten que no tienen fe, entonces no confían en Dios ni le encomiendan nada. Si yo lo siento, ahí es donde viene el problema, porque mi fe no es sentir enfocándome en mí, sino es enfocándome en Dios. Es por eso que cuando hermanos ponen sus sentimientos, no siento nada. Si ellos sienten que no tienen fe, entonces no confían en Dios, porque no sienten nada ni le encomiendan nada. Gran error, porque tener fe no es sentir algo, ni esperar sentir algo. Y si ellos sienten que tienen fe, entonces con toda confianza le entregan sus asuntos a Dios.
Acá dice que sintió fe. Si no siente, no le da nada. Si siente, le dio algo. ¿Qué es esto? Esto no es creer en Dios. Ellos creen en su propia fe, en sus feelings, en sus sentimientos en español. No deberíamos tomar en cuenta tal fe. Esa fe no sirve. No deberíamos tomar en cuenta tal fe. No deberíamos inquirir o escudriñar para ver si tenemos fe. Ni tampoco debiéramos confiar en Dios únicamente cuando sentimos que tenemos fe. No. Más bien debemos preguntarnos si nuestro Dios es digno de confianza. Si te preguntas que Dios es digno de confianza y no haces y no te escudriñas tú mismo, de esa manera crecerá tu fe. Y si Él es fiel, y ciertamente lo es, ¿por qué no confiamos en Él? Si razonamos de la siguiente manera: en este momento no temo porque tengo fe. Esto indica que estamos confiando en nuestra propia fe y no en Dios. ¿Se dieron cuenta? En este momento no temo porque tengo fe. En este momento no temo porque tengo fe. ¿En qué se está enfocando? Quizás eso lo haya, esa superstición mental lo haya hecho sentirse bien un poquito, pero esa fe no es verdadera. Si razonamos de la siguiente manera: en este momento no temo porque tengo fe, esto indica que estamos confiando en nuestra propia fe y no en Dios. Del mismo modo, si decimos: no le puedo encomendar estos asuntos a Dios porque me falta fe. No le puedo encomendar estos asuntos a Dios porque me falta fe. Esto no quiere decir que no creamos en Dios, pero sí pone de manifiesto que en ese momento estamos dudando de nuestra propia fe. Y eso está mal. Porque si nosotros empezamos en nosotros mismos, que comenzamos por el número 1 nosotros, el número 2 viene a ser súper errado, sale todo mal. Acá se está refiriendo al orden de los factores en Dios. No se confundan, Padre, dale luz. Repito, miren el orden. Si razonamos de la siguiente manera: en este momento no temo porque tengo fe. Me puse número 1. Esto indica que estamos confiando en nuestra propia fe y no en Dios. Porque yo no temo, tengo fe en mí. Entonces no es Dios. Del mismo modo, si decimos: no le puedo encomendar este asunto a Dios porque me falta fe, nunca le vas a encomendar nada porque siempre te va a faltar fe si te vas al revés de los factores divinos, que es Dios primero. Entonces, esto no quiere decir que no creamos en Dios, pero sí pone en manifiesto que en ese momento estamos dudando de nuestra propia fe. O sea, ahí estamos dudando de nuestra propia fe. Esto indica que estamos confiando en nuestra propia fe y no en Dios. Del mismo modo, si decimos, no le puedo encomendar estos asuntos a Dios porque me falta fe. Esto no quiere decir que no creamos en Dios, pero sí pone manifiesto que en ese momento estamos dudando de nuestra propia fe. Fracasamos en no confiar en Dios. No porque Él no sea digno de confianza, sino porque nosotros no tenemos fe. El problema no reside en Dios, sino en el hombre. Tal vez sea cierto que usted carece de fe, pero ¿será Dios infiel? Si Dios es fiel, ¿por qué no confía en Él? Usted solamente debe tomar en cuenta a Dios y no a sí mismo. Repito, usted solamente debe tomar en cuenta a Dios y no a sí mismo. Si Dios es digno de confianza, entonces espontáneamente usted confiará en Él. De otro modo, aun si usted tuviera fe, sería en vano.
Porque aquí el mirar la fuente es lo primordial. Así tú tengas fe, pero tú miras tu fuentecita, vas a perder. Mira a Dios, donde está la verdadera fuente de la fe. El orden de los factores sí altera el producto en Dios. Por eso dice acá, si Dios es digno de confianza, entonces espontáneamente usted confiará en Él. De otro modo, aun si usted tuviera fe, sería en vano, no importa tu fe. Exhorto, no confíe en su propia fe, pues su fe no es digna de confianza. En lugar de ello, confíe en Dios, porque yo sé a quién he creído. Por tanto, estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Escucharon lo que acá dice en la Biblia? Lo que me gusta de este pastor, después que hay un discurso, pone algo de la Biblia, para que no crea que es un chamullo. Dice así: de otro modo aún, si usted tuviera fe, sería en vano. No confíe en su propia fe, pues su fe no es digna de confianza. En lugar de ello, confíe en Dios. Porque acá en la Biblia dice, en 2 de Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído. ¿Tú a quién has creído? Por tanto, estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito. Porque creo, Él es capaz de guardar mi depósito. Acá está hablando en qué enfocarse en la fe. En la 2 de Timoteo. La Biblia no solamente nos dice que Dios es la fuente de nuestra fe, sino también que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Un brexito. Acá viene otro tema importante. Saludos, Giovanna. Se metió la gordo. ¿Están entendiendo mi palabra? La fuente de la fe. Me he excito mucho. La palabra de Dios es súper poderosa. Esta palabra es la verdadera buena nueva. Hablo exhortando, no criticando. Esta palabra va a ser de mucho beneficio en tu vida. Espero que la entiendas. Espero que Dios te dé esa luz. Porque han visto que muchas personas leen la Biblia y no la entienden. Pídanle luz a Dios. Pídanle luz. Y apenas tengan esa luz, se le hará muy fácil entender la palabra de Dios. Continúo. La Biblia no solamente nos dice que Dios es la fuente de nuestra fe, sino también que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Porque digo primero que la fe se origina en Dios, y después afirmo que la palabra de Dios es la fuente de la fe. Esto nos conduce a ver lo maravillosa que es la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Le conocemos por medio de la palabra que Él nos habla. Dime tú, ¿con la palabra que te estoy diciendo ahorita no lo estás conociendo a Dios? Seguro que sí. Su palabra nos revela el anhelo de su corazón. Su palabra nos revela el anhelo de su corazón. Su palabra nos revela el anhelo de su corazón. Cuando comprendamos su palabra, conoceremos lo que Él prometió y lo que Él desea hacer, así como lo que no desea hacer. Solo por medio de la palabra de Dios, la Biblia, podemos conocer lo que Dios ha prometido. Si conocemos sus promesas, confiaremos en Él conforme a su promesa. Y basado en ello, rogaremos a Él en oración. Acá viene una base muy importante de Dios. Dios te escucha. Dios no escucha peticiones. I'm sorry, exhorto. Espero no estar mal. Diosito, protégeme del coronavirus. ¿Eso está en la Biblia? No, ¿verdad? Diosito, protege a mi familia.
protéjame. Ustedes tienen que decirle, Dios se comunica con ustedes a nivel promesa, a nivel la Biblia. Hechos 16:31, siempre lo digo porque es mi promesa preferida. Cree en mí el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si yo le digo con fe esa promesa, Él la va a cumplir. Amén. Amén. Si conocemos su promesa, confiaremos en Él conforme a su promesa y basado en ello, rogaremos a Él en oración. Oren con promesa, no con peticiones. Él no escucha peticiones. Tengan cuidado. Es por eso que ustedes le han pedido por más de 20 años y nunca se le ha concedido. Porque le piden con petición. No, pídanle con promesas. Váyanse a la Biblia o buscan en Google. En Google, promesa de Dios para mi familia. Promesa de Dios para mi salud. Entonces ustedes díganle eso. Con fe se lo va a cumplir. ¿Sí entendieron, verdad? ¡Qué bien! Hoy estoy teniendo récord. No se vayan. Incentívenme. Esta palabra será como el agua viva del río cristalino en sus vidas. Y después que terminen ver esta prédica, que es la palabra de mi Padre, les garantizo que tendrán un día hermoso. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Repito. Su promesa... si conocemos su promesa, confiaremos en Él conforme a su promesa y basado en ello rogaremos a Él en oración. Pero si no hemos recibido la palabra de Dios, no tendremos absolutamente nada. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien proclame? Romanos 10:14. Si no hemos recibido la promesa de Dios, sino que sin reflexionar creemos en Él, entonces caeremos en una cierta clase de superstición. Miren, justamente lo que le estoy diciendo acá ahorita, lo está repitiendo este hermano. Dice así, pero si no hemos recibido la palabra de Dios, no tendremos absolutamente nada. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Si tú hablas y solamente son tus palabras, eso no es creer. ¿Y cómo creerán en aquel que quien no han oído? Entonces, si tú hablas de esa manera es que no lo has escuchado a Dios. ¿Y cómo irán sin haber quien proclame? ¿Y cómo vas a escuchar si tú ahorita no estás proclamando al que debiera de proclamar? Acá lo dice en Romanos 10:14. ¿Qué quiere decir eso? Que estás hablando, te estás basando a todo menos en la Biblia, a su promesa. Entonces, si no hemos recibido la promesa de Dios, sino que sin reflexionar, creemos en Él, solamente creo en Dios, sin promesas, entonces caeremos en una cierta clase de superstición. Eso no es fe. Creer en Dios sin promesa es superstición. No es fe. Tengan cuidado. Por eso acá hacen estas preguntas. ¿A quién invocaré? ¿A quién pediré? ¿En quién he creído? Si pido de esa manera. En nadie, ¿verdad? Entonces esto es una superstición. O algún día lo va a cumplir. No. Agarren una promesa y a nivel de esa promesa de familia, de salud y de dinero, se lo dicen con fe en oración y se hará una realidad en tu vida. Si no hemos recibido la promesa de Dios, sino que sin reflexionar creemos en Él, entonces caeremos en cierta clase de superstición. La fe tiene que estar basada en algo. Creer sin reflexionar al respecto, sin fundamento alguno, es superstición. Y nadie recibe beneficio alguno de esta clase de fe. Si mi padre me
promete algo, yo creo firmemente que Él habrá de dármelo. Si mi Padre me promete algo, yo creo firmemente que Él habrá de dármelo. ¿Tú crees que papá te lo va a dar? Sí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Si mi Padre me promete algo, yo creo firmemente que Él habrá de dármelo. Este acto de fe es sólido. Este acto de fe es sólido debido a que mi fe está basada en la promesa de mi Padre. Amén. Voy a leerlo todo porque es recontrapulenta. Ya vino los salameros que soy. Perdónenme. Si mi Padre me propone algo, yo creo firmemente que Él habrá de dármelo. Este acto de fe es sólido, debido a que mi fe está basada en la promesa de Dios, de mi Padre. Si mi Padre no me hubiera prometido nada, y aún así yo me empeño a creer que Él habrá de darme algo, esto no es un acto de fe, sino que simplemente estoy soñando. Les dije de nuevo, acá viene el problemita. Si mi Padre no me hubiera prometido nada, papá no escucha peticiones. Él escucha promesas. Es por eso que dice acá algo. Si mi Padre no me hubiera prometido nada, y aún así yo me empeño en creer, ¿qué creo si yo no le he hecho una promesa? Creo una superstición. Y me empeño en creer que Él habrá de darme algo, algún día me dará algo. Esto no es un acto de fe, sino que simplemente estoy soñando. Sigue soñando. ¿Sabes por qué? No te va a dar nada. Porque de esa manera papá no actúa. Papá se basa en promesas. Puesto que creo que acá dice, porque, repito, si mi Padre no me hubiera prometido nada y aún así yo me empeño en creer que Él habrá de darme algo, esto no es un acto de fe, sino que simplemente estoy soñando. Puesto que creo en algo que solo existe en mi propia imaginación. Continúo acá. Puesto que creo en algo que solo existe en mi propia imaginación. Lo que tú digas y no es basado a la Biblia, es tu imaginación. Entonces, basado a eso, no es fe. Basado en este ejemplo, podemos ver la relación que existe entre la fe y la promesa. Aquí les va. Basado en este ejemplo, podemos ver la relación que existe entre la fe y la promesa. Las promesas de Dios se hallan únicamente en su palabra, la Biblia. A fin de conocer las promesas de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Sin la promesa de Dios, nuestra fe no es verdadera fe. Sin las promesas de Dios, nuestra fe no es verdadera fe. Nuestra fe está basada en las promesas de Dios. Las promesas están contenidas en la palabra de Dios. Se los dije, las promesas están contenidas en la palabra de Dios. Así que la fe proviene por medio de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Ya dijimos que debemos creer en la fidelidad de Dios, en el hecho de que Él es digno de confianza y digno de fiar. También dijimos que si conocemos a Dios, espontáneamente tendremos fe. Todo esto se relaciona con las promesas de Dios, es decir, con sus palabras. Si Dios no hubiera prometido nada, ¿cómo podríamos saber si Él es fiel? Él tiene que prometer algo a fin de que podamos hablar de su fidelidad. Ya se fueron. Habían como 5. Se achicó a 3. Quédense. Esta palabra es agua viva, hermanos. Saludos, mellizo.
Gordo, te sigues quedando, qué bueno. Hilda, quédate, que Dios te haya oído y me escuche. Continúo, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. ¿Qué es la fe? La fe es asirse de lo que Dios ha dicho y orar pidiendo que la obra de Dios sea llevada a cabo. ¿Entendieron? ¿Qué es la fe? La fe es asirse, agarrarla, de lo que Dios ha dicho, promesa, y orar pidiendo que la obra de Dios sea llevada a cabo en tu vida. La fe es creer que aquello que Dios dijo será hecho. Es creer que Dios es fiel y que habrá de llevar a cabo lo que Él anunció. No está en debate si nuestra fe es grande o pequeña. La cuestión es si Dios ha prometido algo, ¿mentiría Dios y cambiaría de parecer? La única pregunta que debemos hacer es si creemos o no en la honestidad de Dios. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que nuestra fe sea grande o pequeña. Sabemos que Dios nos ama, por tanto no debemos dudar de que Él está a nuestro favor. La Biblia nos muestra por lo menos dos aspectos en cuanto a las promesas de Dios. Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Romanos 4:21. Dios es poderoso y cumple sus promesas. Nuestro Dios no es un Dios débil y carente de poder que no puede realizar lo que promete. Si este fuera el caso, ¿qué valor tendría sus promesas? Si fuera así, todas sus promesas serían vanas. Pero Dios no solo es poderoso para prometer algo, sino que además Él es poderoso para cumplirlo, realizarlo. Él puede llevar a cabo todo cuanto ha prometido. Cuando la Biblia se refiere a su persona, nos dice que Dios es poderoso. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. Y poderoso es Dios para hacer que abunde para con vosotros toda gracia. Él te quiere llenar de gracia en su promesa. 2 Corintios 9:8. Él es poderoso para guardar. 2 Timoteo 1:12. Abraham ofreció a Isaac porque él sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hechos 11:19. Abraham ofreció a Isaac porque él sabía, por fe, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Se acuerdan de Isaac? De Abraham ofreció a Isaac, a su hijo, le iba a dar cuello, lo iba a matar. Pero él accedió con fe porque sabía que Dios era poderoso hasta para levantar a los muertos. Dios no solamente es poderoso para hacer lo que ha prometido, sino que Él está resuelto a llevarlo a cabo. Repito, Dios no solamente es poderoso para hacer lo que ha prometido, sino que Él está resuelto a llevarlo a cabo. Él lo va a hacer en tu vida. Si alguno es capaz de hacer lo que promete, pero aún así no cumple lo dicho, las promesas de tal persona son vanas. Dios no solo es poderoso, Él está resuelto a cumplir sus promesas, porque fiel es el que prometió. Hechos 10:23. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Dios se ha propuesto a cumplir en sus hijos todas sus promesas, todas y cada una de las palabras y las oraciones contenidas en ellas. Si tú oras, en tus oraciones está tu promesa, Él se ha comprometido a cumplirlas. Él no miente. Todo lo que ha dicho, Él lo cumplirá. Pero acuérdense,
Agarren su Biblia o Google, agarren promesas, díganselo con fe y de esa manera lo va a cumplir. No cumple peticiones. Oh, Diosito, quiero un carro. A ver, ¿dónde está en la Biblia eso? No está, no te va a escuchar. Espero que me entiendan y hablo exhortando en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, tercera amén, ya estoy diciendo más amén. Bueno, si sus promesas fueran vana palabrería, no podríamos confiar a Dios todos nuestros asuntos, ni podríamos encomendarnos a Él. Pero si Él ha hecho ciertas promesas, ¿cómo podríamos abrigar dudas? Puesto que Él es fiel y nunca dejaría de cumplir sus palabras. Por tanto, hermanos, acá viene el final, escuchen, abran las orejitas. Por tanto, hermanos, les ruego que aprendan esta lección hoy. El fundamento de su fe no se halla en ustedes mismos. Nunca se pregunten, ¿tengo fe? ¿Es mi fe? ¿Es suficiente mi fe? Es inútil hacerse tales preguntas. Cuando más se hagan tales preguntas, menos fe tendrán. Por favor, pregúntenle a Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios con respecto a este asunto? ¿Acaso el amor de Dios por ustedes ha sufrido alguna variación? ¿Habría Él de quebrantar su promesa? ¿Será Él capaz de llevar a cabo lo que ha prometido? ¿Es Dios fiel? ¿Él es digno de confianza? Si se centran más en Dios mismo, no tendrán que fabricar su propia fe. Más bien, la fe surgirá espontáneamente. Recuerden, ninguno de nosotros es fiel y nuestra propia fe tampoco es digna de confianza. Solo Dios es fiel y digno de confianza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Bueno, hay unos hermanos que me quieren dirigir, que quieren que haga cositas. Bueno, díganme si entendieron lo que quedaron. Les voy a repetir lo último, porque me encantó. De ahí oraré por ustedes y se llevarán esta poderosa palabra que vino directa del cielo, de papá. Cualquier pregunta, háganmela saber. Yo le responderé de acuerdo a la palabra de papá. Dice, por tanto, hermanos, les ruego que aprendan esta lección hoy. El fundamento de su fe no se halla en ustedes mismos. Nunca se pregunten, ¿tengo fe? ¿Es suficiente mi fe? Es inútil hacerse tales preguntas. Cuando más bien hagan tales preguntas, menos fe tendrán. Por favor, pregúntenle a Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios con respecto a este asunto? Es que tengan fe. ¿Acaso el amor de Dios por ustedes ha sufrido alguna variación? No, Él siempre lo va a amar, igualito. ¿Habría Él de quebrantar su promesa? Dios nunca va a quebrantar su promesa. Apenas se lo diga, lo va a cumplir. ¿Será Él capaz de llevar a cabo lo que ha prometido? Es el Todopoderoso, claro que sí. ¿Es Dios fiel? Es recontra fiel. ¿Él es digno de confianza? Por supuesto. Si se centra más en Dios mismo, no tendrán que fabricar su propia fe. Más bien la fe surgirá espontáneamente al hacerme estas preguntas. Recuerden, ninguno de nosotros es fiel y nuestra propia fe tampoco es digna de confianza. Solo Dios es fiel y digno de confianza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Para el que cree todo es posible. Si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Díganle, yo le creo a Dios. Padre amado, déjame orar por estos hermanos que están ahí. Dame la habilidad. No importa Salamera, como tú digas, Padre. Solo quiero que ellos entiendan, dale luz para que entiendan mi palabra y se lleven este poquito del cielo
y que crezca cada vez más en sus vidas y sean frutos en su familia. Lo repartan al mundo. Gracias, Padre, por tener estas cuantas personas ahí. Y te doy gracias porque yo sé que ellos han entendido esta hermosa palabra de Dios, que tú eres la fuente de la fe, no somos nosotros. Yo te creo, Padre. Gracias, Padre, por haber restaurado nuestra familia. Gracias, Padre, por haber restaurado nuestra salud. Gracias, Padre, por haber restaurado nuestras finanzas. Gracias, Padre. Gracias por todos los hermanos que están ahí. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. A ver, ¿alguna preguntita? ¿Sí entendieron la palabra? Bueno, Dios los bendiga a los que se quedaron ahí. Espero que me hayan entendido con mi manera salamera, con mis tartamudeos. Pero mi fin fue de llevarle esta agua viva en sus vidas y que sea de mucho provecho en su vida. Y prácticamente traerle la palabra de Dios a ustedes para que vivan una vida como papá quiere, para que no sufran, para que confíen en Él. Desde ahora les exhorto, pídanle a papá a nivel la Biblia, a nivel promesas, y el decírselo todos los días es fe, y créanme que lo va a cumplir. ¿Ok? Por el nombre de Jesús, ahí lo miro, no hay pregunta, nada. Bueno, que Dios me los bendiga. Nomás 4 puntas, no importa, algo es algo. Ahí nos vemos, Dios me los bendiga. Voy a esperar un ratito más. Bueno, gordo, ahí te llamo al rato. Dios me lo bendiga.